Dios te bendiga, bienvenido a un segmento más de Portento Ministerial. En este día estaremos trayendo un nuevo segmento llamado Portentos Testifican, donde nos estarán hablando de su vida pasada, testificándonos de dónde Dios lo libró y de dónde Dios lo sacó. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a nuestro hermano Ricardo Jiménez, mejor conocido como Ricky Candela, el cual nos estuvo contando su vida ministerial, y en esta ocasión nos estará contando de dónde Dios lo sacó, todo lo que vivió en su vida, en su niñez y todo lo que pasó en su vida. Así que en esta hora Ricky nos estará contando su historia. Mi hermano Ricky. Dios te bendiga, amado hermano, en esta preciosa hora. Amén, amén. Cuéntanos cómo te sientes. Gozoso y contento de la oportunidad que Dios nos permite y nos concede de estar en este prestigioso y glorioso ministerio postentoso para de esta forma estar hablando y estar testificando de la grandeza y de la maravilla del Señor en nuestra vida, Franjul. Amén, amén, así es. Sí, ya que la otra vez tuvimos la oportunidad de darte la entrevista, hablar de lo que es tu vida ministerial, y dentro de esa entrevista nos estuviste hablando un poco de lo que fue parte de tu testimonio, aunque fue muy breve. En esta ocasión lo que haremos es que estaremos hablando en específico de tu testimonio. Amén, amén. Sí, es importante que la población y aquellos que siguen este glorioso ministerio puedan enterarse realmente de lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas y lo que vivimos en un pasado. Y siempre he hecho esta expresión, Franjul, cuando tú no conoces el pasado de alguien, no cuestiones su presente. Es algo que realmente he venido aprendiendo según el tiempo que hemos venido madurando en los caminos del Señor. Así es, así es. Bueno, en esa oportunidad que tuvimos de entrevistarte, nos estuviste hablando de tu testimonio, ya de lo que había pasado. Ahora queremos comenzar desde los inicios, conocer tu vida, podríamos hablar desde niño, cómo fue tu niñez y cómo llegaste a entrar a todo lo que viviste. Cuéntanos un poco de cómo fue tu niñez. Bueno, para iniciar, mi niñez fue un poco, digamos, difícil, en el sentido de que éramos 7 hermanos, y entre 7 hermanos era el más pequeño. Wow. Recuerdo que mi niñez, mi madre trabajaba en la zona, mi padre se desempeñaba en otras áreas, y había una señora que nos atendía a nosotros, a los 6 hermanos en ese entonces, nos atendía, y yo era el más pequeño, o sea, yo estaba recién nacido, pequeño. Wow. Y ella no daba el cuidado. Aquella señora determinó que para ella más fácil le era ella atenderme en su casa y no entre los demás hermanos. Y ahí iniciamos realmente a envolvernos y a criarnos en un ambiente donde esta señora realmente practicaba, pero no abiertamente, pero practicaba el ocultismo. El ocultismo. Y empezamos a movernos en ese ambiente y empezamos, amado, al enemigo empezó a tomar fuerza. ¿Qué edad tú tenías cuando veías a esa mujer haciendo esas prácticas? Bueno, yo iba desarrollando según el tiempo, iba desarrollando y mi mente se iba abriendo. Okay. Sabes que cuando uno está pequeño, uno no tiene ese amplio conocimiento como hoy en día. Claro, hoy en día, la niñez hoy en día tiene un conocimiento amplio, pero en aquel tiempo tú sabes que la juventud mayormente estaba en un ambiente sano, pero también en un ambiente peligroso. Así es. Sí. Tú comienzas a crecer, Ricky. ¿En qué momento de tu vida nos contaba que al comienzo te iba para la laguna a practicar, fumar con un palito de chinola? Sí, sí. ¿Qué edad tú tenías y cómo surgió eso? Sí, mira, quiero explicar esta partecita. Sabes que cuando yo empiezo a criarme en ese ambiente de aquella señora, sí, que realmente empezó a darme costumbres que no eran las correctas. Okay. Es importante nosotros hacer alusión a esta explicación a cada uno de aquellos hermanos y amigos. Es que hay una falla interna en lo que es la relación a cuando un padre está criando un hijo. A mí se me empezó a dar todo
tipo de gustos y eso me venía haciendo daño. Wow. Sí, se me empezó a dar todo tipo de gustos porque es importante hacerles saber a los niños que las cosas se ganan con sacrificio. Es así. Y entender que si hoy en día tú les permites y les concedes tener algo, te costó un sacrificio y hacerles saber a ellos que se lo tienen que ganar. Aquella señora me empezó a criar en un ambiente donde a mí se me daba todo, a mí no me hacía falta nada, a mí se me apoyaba. Todo lo que yo hacía se me apoyaba, fuera bueno, fuera malo. Y empecé a crecer con ese ambiente de fuerza. Ahí fue cuando el enemigo empezó a apoderarse de mi mente y empezó a apoderarse de mi corazón, donde yo empecé a odiar, si es posible, a odiar a mis padres, aquellos que realmente me trajeron al mundo y aquellos que me dieron la vida. Pero esa persona que te estaba criando, ¿era familiar tuya? No era nada mío. Pero ella comenzó a criarte de esa manera, dándote todo. Todos los gustos. Y esto me empezó a hacer y a crear mucho daño en mí de tal manera que empecé a crecer con un odio. Wow. Con un odio, con un resentimiento hacia mis padres, de tal manera donde el enemigo, como dije al principio, empezó a apoderarse de mi mente y yo no quería saber mucho, yo me sentía realmente autocontrolado por mí mismo, o sea, yo tomaba mis decisiones, las demás no las tomaban por mí. Wow. Pero, ¿cuál fue el motivo que llevó a que tus padres, bueno, dijiste que tu madre trabajaba y por eso esa persona tenía que criarte? ¿A qué edad tú comienzas ya como a entrar a ciertas áreas que podríamos decir ilícitas en ese tiempo? Bueno, a la edad de 12 años yo hice mi primer robo. A la edad de 12 años. A la edad de 12 Pero cuando pasó el asunto de fumar con el tubito de chinola. Ya en esa área yo me estaba envolviendo, yo me iba a los montes, me iba a los lugares y yo empecé fumando palitos de chinola. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía una edad como de 13 a 14 años. Ok, tú hiciste tu primer robo a los 12 años. Entonces ya yo estaba en un ambiente profundo de delincuencia, de una magnitud que yo iba a la escuela y yo iba a la escuela con un pulsón en la mochila. Ok, o sea, pero ya yo empecé a crecer un ambiente de delincuencia. Pero realmente tu primera vez en tú entrar a ese mundo, ¿cómo fue? Tú haces tu primer robo a los 12. A los 12. Y comienza ese mundo, pero ¿cómo tú entraste primeramente a ese mundo? ¿Cómo fue? ¿Por medio de quién? ¿Qué pasó? Bueno, yo empecé a entrar en ese ambiente cuando empecé a involucrarme con amistades, las cuales realmente me involucraba con ella y como no tenía un consejero, ni una consejera, ni alguien que me dijera esto está bien, esto está mal, sino que entendía que en el ambiente en el que yo me encontraba, en el ambiente en el que yo estaba, era el correcto. Amén. Y empecé a moverme en esos ambientes de tal manera que ya me encontraba en las esquinas, ya yo realmente sabía moverte un colín como que si fuera un palo. ¿Eso en qué barrio de aquí de Higüey pasó eso? Bueno, hay personas que desconocen eso. Mi nacionalidad no es higüeyana. ¿No eres higüeyana? No. Mi nacionalidad no es higüeyana. Yo vengo de San Pedro de Macorís, de un municipio llamado Consuelo, de un barrio llamado Guachupita. De ahí es realmente donde vinimos y ahí fue donde realmente empezó a crecer el ambiente. Pero cuando yo empecé a consumir, fue cuando ya yo empecé a involucrarme, a envolverme en la ciudad de Higüey. Ok. Entonces eso es como realmente comenzó en San Pedro de Macorís. En San Pedro de Macorís yo empecé a envolverme en ese ambiente, ya no podía aquella señora tener un control en mí. Ya yo estaba demasiado acelerado, ya yo estaba a una edad pequeña donde tú me veías en los cabareces, donde tú me veías... ¿A temprana edad? A temprana edad, envuelto en el tigueraje de la calle profunda. Ricky, cuando tú haces tu primer robo, como dice, a la edad de 12 años, ¿cómo pasó? Bueno, eso pasó, yo estaba con un amigo y realmente cruzamos de un puente a otro, que por medio de ese puente se unía un barrio, se unía con otro. Y cruzamos ese puente, un puente estrecho que solamente pasaban motocicletas y personas a pie. Wow. Y pasamos por ahí y vimos en aquel momento una Hondalí de la vieja. No sé si tú recuerdas esa Hondalí que era en color rojo. Sí. Y nosotros tomamos esa pasola, lo que hicimos fue que todas las piezas de esa pasola se la pasamos a otro chasis, a esa edad. ¿Pero la Hondalí estaba sola o venía con alguien? Esa Hondalí estaba sola. Ok. Nosotros por medio de descuido la tomamos, no la llevamos.
tarde de la noche la llevamos al patio de la casa de aquel amigo y quitamos todas las piezas de esa pasola y la ensamblamos en otro chasis. El chasis de la pasola a la cual nosotros sustrajimos, lo que hicimos fue que nos deshicimos de él. Ok, ustedes pasaron toda la pieza a otra pasola. A otra pasola. Cuando tú haces ese primer acto delictivo, Ricky, ¿qué tú sentiste en ese momento? Bueno, yo sentía fuerza. Me sentía como grande, me sentía como superior. Wow. Es como te decía, ya estaba entrando en un autocontrol de las tinieblas. Ya las tinieblas empezaron a apoderarse de mí. Ya yo estaba que andaba con cuchillo, andaba con puñal, andaba armado con machete. Y estaba envuelto en lo que es el ambiente de delincuencia. A mí me empezó a gustar la delincuencia. Wow, wow. Y después de ese acto, ¿pasó otro acto en la ciudad de San Pedro? Bueno, después de ese acto me encontraba algunos que otros problemas en la escuela, donde en aquel tiempo habían rivalidad entre barrios, por ejemplo el barrio de La Loma y algunos otros barrios habían rivalidad porque los tigres de aquel entonces, los antisociales, como hoy en día le llaman, de aquel entonces, ellos tenían rivalidad. Tú no podías entrar al barrio de ellos, ni ellos podían entrar al barrio tuyo. Entonces, ya nosotros, como jóvenes que veníamos creciendo, ya veníamos creciendo también con ese ambiente de rivalidad, o sea, de enemistad. Y ya en la escuela yo estaba envuelto en ese ambiente, un delincuente vestido de estudiante. Sí. Muy fuerte. Pero ¿logras en la ciudad de San Pedro hacer otro tipo de robo que tú te acuerdes? Logré hacer muchas cosas, pero no delictivamente en ese ambiente, pero sí logramos hacer algunos que otros descuidos. Y ahí es cuando realmente ya mi madre es higüeyana, ella es higüeyana, de ahí es cuando ya no tienen control en mí, toman la decisión de entregarme a ella. Y ahí es cuando venimos hacia Higüey. Si me preguntas que si conozco mucho de San Pedro, no conozco. Porque ya vine a una temprana edad. ¿Saliste temprano de allá? Sí, a movernos en lo que es ya esta tierra natal de Salvaleón de Higüey. Cuando llegas a Higüey, ¿qué edad promedio más o menos tenías? Tenía alrededor de 16 años. 16 años. Cuando llegas a Higüey, en tus inicios, ¿cómo fueron tus inicios aquí en Higüey? Bueno, recuerdo que la primera vez que yo venía a Higüey, yo venía de visita y donde venía era a Yonú, que era donde vivían mis abuelos, iba de vacaciones en ese entonces, regresaba nuevamente, pero cuando empecé a vivir en Higüey, mi madre vivía en Los Rosales. Entonces, tú recuerdas que Los Rosales, muchas personas desconocen esto, Los Rosales, las casas eran salteadas, porque Los Rosales se definía como un guayabal. ¿Sabes que por donde quiera que uno se movía en Los Rosales, había mucha guayaba y pocas casas, o sea, habían pocas viviendas en ese entonces, y ahí es cuando yo empiezo a envolverme en ese ambiente. La educación mía fue pésima. Yo realmente fui un buen estudiante, pero no tenía apoyo, o sea, no tenía realmente quien me diera seguimiento. Entonces ahí fue como te dije al principio, empecé a envolverme profundamente en la delincuencia. El primer consumo, la primera vez que yo consumí sustancias prohibidas fue en Higüey. ¿En Higüey? Sí. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo te induciste a ese mundo? Bueno, nunca se me olvida este momento. A muchos quizás les sorprenderán lo que voy a expresar, pero recuerdo que en aquella ocasión recordamos que muchas veces nosotros utilizábamos lo que era jarro y le echábamos jobo, hoja de jobo para hacer jumedo, para los mosquitos. Y yo recuerdo que en ese momento yo agarré el jarro y me quemé la mano. Me quemé y hubo una persona realmente adventista. Fue la primera persona con la cual yo consumí. ¿Con un adventista? Sí, con un adventista fue la persona que yo consumí marihuana. Y él me dijo, yo tengo algo aquí que te puede calmar el dolor. Yo tengo algo aquí que puede aliviarte. Y yo le dije, no, yo quiero. Entonces me dijo, no, yo no. Yo le dije, no, deme. Yo quiero probar porque quiero que este dolor se me fuera. Habían algunos otros primos míos, entre ellos uno consumió, otro no. Y de ahí fue entonces que yo inicié. Yo recuerdo que la primera vez que yo fumé, yo sentía que yo estaba en el aire. Yo estaba en un ambiente y él sacó una funda negra y donde tenía una cantidad excesiva de marihuana. Y fue la primera vez, por ahí me fui.
Por ahí te Por ahí fuiste me fui. a consumir entonces marihuana. Marihuana, sí. ¿Y qué tiempo más o menos duras en el consumo de marihuana? Porque sabemos que cuando uno comienza por la marihuana, Sí. comienza después que el polvo, que el perico, y por ahí uno se va. Sí, sí. Yo primero empecé a consumir, yo consumía cigarro mentolado, empecé a envolverme en la marihuana y por ahí me fui. Recuerdo que duré un tiempo alrededor de 3 años, 2 años en el consumo de marihuana, entendía que ya no me estaba haciendo el efecto, empecé a involucrarme con otras amistades porque de ahí fui a mudarme a San Francisco. Ok. De ahí empecé a involucrarme con las amistades de Sabica, Cambelén y toda esa área, la Florida, Los Sotos, y por ahí nos empezamos a envolver y ahí empezamos a consumir lo que conocemos como el devuelto. Wow, muy fuerte. Esto es una mezcla de marihuana con crack. Sí. Y por ahí empezamos a envolvernos en ese ambiente de tal magnitud, Franjul, que siempre decía esta palabra que no me enviciaría, pero llegué a una situación tan profunda, la cual hizo un grave problema hacia mi personalidad. Wow, wow. Realmente recuerdo, porque viví parte de esa historia Sí. tuya, ya que nos conocimos en Los Rosales y hicimos ciertas cosas juntos. Ricky, llega a Higüey, comienzas el consumo de la marihuana. ¿En qué momento, ya después que llegas a Higüey, haces tu primer robo? Bueno, en Higüey mayormente yo delinquía, o sea, me envolvían a delinquir, pero no con esa profundidad, porque yo más me envolví más en la adicción Ok. que en el descuido, o sea, en el descuido, pero sí hice un robo que nunca se me olvida y me gustaría de verdad que el Señor me ayudara a conocer a esa persona a la cual en un momento determinado, con unas amistades de Sabica, le sustrajimos una motocicleta. Wow. Y pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de podernos acercarnos a esa persona, si probablemente ve este video y Dios le dé la oportunidad de que me pueda reconocer. Realmente nunca le quitaste la motocicleta, pero no reconociste a la persona, no sabes quién es. No. Pude visualizar su rostro, pero no lo tengo a memoria. Ok, Si lo pero veo, no lo conozco. más o menos, ¿cómo fue ese hecho? Bueno, ese hecho fue, nosotros estábamos envueltos unos amigos, como te digo, la mayor situación es que la juventud hace es por hobby. Sí, sí. Muchas veces no es que es por estar en el coro, es por estar envuelto en las amistades. Y salimos, nos montamos con ese motorista, donde subimos 3. Wow. Lo llevamos entrando por la calle principal de Los Rosales en la avenida San Pedro. Sí, sí. Que será la avenida Sajula de la avenida San Pedro, entrando por Jumbo, valga la publicidad. Entramos por ahí y cuando estamos llegando ahora donde está el colegio, Morada de Sabiduría, el colegio, Sí. ahí lo detuvimos en la oscuridad y ahí le sustrajimos el motor. Un amigo mío desenvainó un machete y lo amacheteó. ¿Lo cortó? Sí, lo cortó. Wow. Le quitamos lo que tenía encima, como 500 y pico de pesos, que 500 y pico de pesos en aquel tiempo eran como 5,000 pesos de Sí, tiempo. era mucho. Y ahí fue el primer robo. Yo recuerdo que hubo un temor en mí, porque uno de los amigos míos lo detuvieron en el motor. Wow. O sea, lo agarraron preso en el motor. Él se quedó en el motor y lo agarraron preso. Y yo tuve un poco de temor y de pánico. Por si hablaba o algo. Por si hablaba, no tan solo, sino que lo agarraron enredada, pero al parecer la persona no había puesto la querella inmediatamente. Y yo tuve un poco de miedo y de temor porque muchas veces cuando hacemos las cosas, cuando pasa, es que la pensamos. Así es. Hay un punto, Ricky, que me gusta y me gustaría tocarlo nuevamente, y es que tú dices que cuando comienzas a consumir, tú mismo decías que no llegaría a volverte adicto o enviciarte a eso. Comienza pacíficamente, quizás por gusto, quizás por hobby. ¿Cómo cómo podríamos decir, cómo eso llega a tal profundidad que logra romper esa palabra que tú dices y hacerte ya adicto a esa sustancia? El tiempo. Mientras más yo consumía,
marihuana entendía que no me hacía nada. Sí. Ya ahí yo quería sentir algo más fuerte. Empecé, como te dije al principio, a envolverme con otras amistades que consumían devuelto. Y cuando empiezo a consumir el devuelto, entiendo que ya el devuelto no me hace nada. Y es cuando caigo en el fibrey. Es cuando caigo en ese ambiente, que el fibrey es más que fumar crack con cigarro. Y ahí es cuando empiezo a ponerme rápido. Ahí es cuando los patines se me empiezan a activar. Eso es agarrar y rociarle el crack al cigarrillo y fumármelo. Ahí yo entré en una dimensión tan profunda que yo amenazaba a mi madre. Sí. Sí. Yo amenazaba a mi madre para que me buscara dinero. Muchas veces, en ocasión recuerdo que le dije que si no me buscaba dinero le iba a prender la casa. ¿Le decía eso a tu madre? Sí. La amenazaba verbalmente, emocionalmente, y muchas veces intenté amenazarla hasta físicamente. Wow. ¿Y qué tu madre hacía con esa situación? Orar. Bueno, era cristiana. Orar. Wow. ¿Y en qué momento, Ricky, tú sales de tu casa, que ya no te aceptan en tu casa, que tienes que salir? Bueno, era fuerte. Fue fuerte la situación porque ya yo estaba abiertamente, antes era a escondida. Sí. Antes el consumo era a escondida, ya yo estaba en un ambiente que se me daba lo mismo. Ya lo hacía públicamente. A mí me daba lo que pensaba la gente, a mí me daba lo mismo. Ya yo estaba que en la misma casa lo consumía. ¿Dentro de la casa? Dentro. ¿Con tu madre ahí? Sí, y muchas veces me convertía en descuidista porque muchas veces tomaba algunos que otros efectos de la casa para venderlo, para el consumo, porque ya no conseguía, ya mi madre se daba cuenta que yo estaba en un consumo profundo que no me daba dinero. Wow. Ya ella decía que no. Que no. Aunque no importara lo que tú le dijeras, ya ella no te daba dinero. No me daba. Y tuve el respaldo de algunos que otros hermanos míos que me aconsejaban, me ayudaban. Pero toqué tanto fondo, amado hermano, que caía más preso, estaba más preso que suelto. Wow. Pero caía preso ¿por qué? Entre muchas veces caía preso por droga. Sí. Algunas veces, en una ocasión caí preso, mi primera vez que yo caí preso siendo menor, fue que me acusaron de un robo que yo no había cometido y caí preso. Wow. Esa fue mi primera vez que experimenté la cárcel. Y entre otras veces tuve algunas que otras fichas también, entre ellas robos como droga, pero la mayoría de veces que caía preso por robo no era que yo cometía el hecho, ni que delinquía en ese momento. Realmente caía, te acusaban de robo, pero no. Pero no lo cometí. Porque siendo honesto, realmente pensaba que te volvían más en esa área, porque recuerdo que cuando te conocía realmente, hablando honestamente, yo te tenía un poco de miedo, porque realmente cuando te hablan de una persona y te dicen esa persona es malo, esa persona tú lo ves, pues esa persona es un sicario, esa persona no le importa romperte, y lo que más se me decía era que te envolvían más en esa área de robo, de atraco, y que tú no cogías esa. Nosotros no envolvíamos más en lo que es realmente el consumo, delinquíamos, pero no con esa profundidad. Ok. No con esa profundidad. Sí, porque conocía esa área y es como te digo. Entonces, Ricky, realmente no te envolvía tanto en el área de atracos. No. Uno hacía su cosita. Hacía su cosita. Pero no con esa profundidad. Ok. Entonces, cuando caía preso, caía mayormente porque te encontraban con droga. Sí. Yo recuerdo una ocasión que la uniformada me agarró. En ese entonces comandaba Lebrón. Sí. Me agarró, no sé si recuerda, y me agarró cargado, como decimos. Y mi madre siempre era la que estaba presente en algunas que otras situaciones por las cuales yo me encontraba. Pero empecé a entrar a una profundidad tan fuerte que me convertí ya en un adicto profundo que era descuidista. Yo veía una mesa y me la llevaba. Wow. Yo en mi casa hacía robo y se lo culpabilizaba a mi hermano porque no me encontraban con el cuerpo del delito. Ya cuando tú hacías cierto robo, mayormente ya era en tu casa. En mi casa. Ok. Ricky, ¿qué edad tú tenías cuando entras profundamente a la adicción de la droga? Cuando yo entro profundamente, yo estoy entre los 17 y 18 años cuando yo empiezo a consumir profundo. Wow. Ahí es cuando entro en una adicción tan fuerte
que ya yo llego a un nivel, Franjul, que recuerdo que una cuñada mía me dejó una casa amueblada con de todo, amueblada con de todo, que hay personas que desconocen eso, amueblada con de todo, y en la marquesina tenía parqueada una Infiniti. Yo recuerdo, yo estaba ahí ese día. A esa casa entraba el que fumaba marihuana, Sí, el que sí, huelía, sí. el que fumaba devuelto, todo tipo de personajes entraban a esa casa. Sí, Y ahí es cuando yo empiezo entonces mi primera venta o mi primer empeño fue un tanque de gas. en esa casa. En esa casa, sin ser mío. Por ahí fue que empezaron ahí todos los artículos. Yo entré en un momento de tendencia. Yo sufrí mucho, Franjul. Wow. Yo lloré mucho porque lo más difícil es cuando tú quieres recibir una libertad, cuando tú quieres ser libre y no puedes serlo, cuando tú no quieres consumir y tienes que consumir. Tú querías ya no consumir más, pero tenías obligatoriamente que consumir. No, porque las personas no saben, por eso yo muchas veces trato de nunca señalar ni nunca acusar a alguien que yo veo que cometió un robo, que consume, que esté en el vicio. No, porque yo vengo de ahí. Sí, sí. Yo sé lo que se siente esto, porque muchas veces yo decía, no voy a consumir, y era cuando más consumía. Así es. Sí, porque muchas veces uno dice, este es mi último. Sí. Esta es mi última vez, no lo vuelvo a hacer. Y al final sigue Sí, consumiendo. yo entré tan profundo que a mí me dejaron de gustar las mujeres. Ya no te gustaban las mujeres. No. No hacía ya nada, No, era no. solamente droga. Eso. Wow. Y la otra vez, Ricky, nos comentaste de que entraste en un nivel tan profundo en la droga que ya dormía en la construcción, en los platos. ¿Cómo pasó eso y cómo fue la primera vez que comienza a entrar en ese mundo de vivir así? Cuando yo empiezo a dormir así es cuando te dije al principio que empecé, Brian, a delinquir en esa casa, a robarme, a vender todos los efectos. Ok, cuando estaba en esa casa. Quiero testificar esta parte. Sí. Yo me levantaba a las 12 del día y lo primero que yo encontraba a las 12 del día era un amigo mío que antes de irse llegaba con 2 y 300, lo devolvía, lo cocinaba, lo convertía en crack y ese era mi desayuno. La gente no me daba comida, la gente me daba droga. Wow. Él llegaba y entraba. No, la gente me daba mi Franjul droga, me daba bebida, pero no me daba comida, ni dinero, vicio. Droga. Dios mío. Y recuerdo que cuando empecé a vender lo de la casa, en ese entonces un hermano de la dueña de la casa donde vivía, sí, le informan a ella de que yo ha vendido todo. Ese hermano fue allá a la casa militarmente y cuando él va a la casa, me dice, Ricky, yo vine aquí a la casa porque me han informado que tú estás vendiendo todo, ¿qué está pasando? Digo, no, la gente siempre está hablando, todo eso trate, está en una habitación guardado, yo lo tengo ahí guardado. Usted sabe que yo soy una persona que me tiene la confianza, siendo mentira. Wow, padre. Si ella me tiene la confianza a mí, yo no puedo fallarle. Sí. Pero ella me cayó de sorpresa. Pero cuando tú comenzaste a vender todo, ¿tú lo vendiste paulatinamente o lo vendiste todo un golpe? Yo lo vendía paulatinamente. Paulatinamente. Algunos lo empeñaba y otro lo vendía. Wow, Padre Celestial. Esos eran cuartos calientes, Franjul. Claro. Y eran party, ay, mimito. Entonces, en medio de todo eso, yo recuerdo que ella llegó de sorpresa, Franjul. Cuando ella llega de sorpresa, yo escucho que tocan la ventana y menciona a Enrique. Yo estoy soñando. Yo tenía ropa porque yo, a pesar de que era un vicioso, siempre trataba de andar limpio. Sí, sí. Tú lo sabes, claro. Y yo salí, borré una pared bien alta, como 20 pies. Wow. Borré una pared bien alta porque me di cuenta que era ella. Cuando yo miro, veo la maleta atrás enrollada de plástico y el diablo me dijo que me llevara la maleta. Oye, lo que es Satanás. Wow. Yo dejé la maleta, volé una pared. Cuando volé la pared, recuerdo que un motorista me dice, tu cuñada te está buscando, que andaba buscando un martillo para romper el candado. Que llegó, yo dije, ay, Padre amado. Muy fuerte. En la casa había un desierto. En la casa no hay nada. La cama, yo vendía hasta los panties de ella, yo vendía Dios mío. las zapatillas de ella, la cuchara, yo vendía los platos, siendo efectos los cuales podía producir dinero. Sí. Yo lo vendí. Recuerdo que ahí fue cuando yo empecé, que caía una construcción, compré cigarros, compré una chata para pensar, diablo lo que me decía a través de algunas amistades que me internara en Hogar Crea. Wow. Ya ella supuestamente me había puesto una querella. Ya ella te puso una querella. Supuestamente. Sí. Supuestamente.
Y ahí es cuando yo empiezo a caer en una construcción porque ando escondida. Wow, Yo wow. vivo de construcción en construcción, escondiéndome porque me andan buscando. Yo veía un policía, yo me espantaba. Y ahí cuando empiezo a involucrarme con un amigo, duermo una noche en su casa, él me dice, no te puedo tener más de una noche aquí. Wow. Ahí es cuando las amistades empiezan a darte la espalda. Todo el mundo se fue. Sí, ahí es cuando un amigo mío me dice, vete por el CREA, métete allá en el Ceibo. Voy al Ceibo, vendí hasta un abriguito que tenía muy azulito. Para venir del Ceibo, que no había hogar CREA en el Ceibo, no hay. Wow. Tuve que vender una correa, dársela al chofer para que me trayera. Sí. Y en Higüey Ando Moca, ahí es cuando caigo a vivir y a parar en una construcción y a vivir en esa situación tan profunda. Y Dios me dio la oportunidad de que yo tuviera un reencuentro con ella. Ya después del tiempo. Después de como al mes. Al mes. Sí, Dios me dio la oportunidad. ¿Y qué ella te dijo, Ricky? Porque consumía, ¿no? Ah, ella también era Ah, consumidora. Yo sabía en una noche meternos 20,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos de crack. una Wow, noche. wow, wow, wow. Muy fuerte. Yo te estoy hablando de cosas profundas. Yo entré en un ambiente tan fuerte, Franjul, que yo no hallaba, a mí me daba tabatrí, yo no hallaba cómo salir de esa oscuridad, de ese mundo. Wow. Y ese momento andaba yo con ella en la jipeta, me dijo, mira, yo pudiera tener la oportunidad de a ti hacerte caer preso. Te dijo. Pero yo sé que tú te criaste sin tus padres y yo soy huérfana. Wow, wow. O sea, Dios empezó a tratar en ese ambiente y es cuando llegan momentos en mi vida, cuando llegan los momentos profundos en mi vida que yo atento contra mi vida, que el espíritu de muerte, maleja, masaya, Wow. hijra, katana, la basanda, leja, macunda, le Muy batalla, fuerte. shama, que el espíritu, utanama, sheme, kupa, la bajanda, itana, masaya, Wow. si hijra, bababa, shema, kutanama, utayama, hey, itanao, Gracias, Jesús. utayama. Uma, utayama, kutaine, que te leve, uma, ayama, utayama. Oh, gracias a Dios. Ihama, abayama, kutanama, italabahaya, katayamahe. Itanama, kuteneme, shehe, nikatai. Utane, Jesús. itanama, utaya, katalabahaya, ayamaha. Wow, qué poder Gracias, siento. Mi Jesús. alma te adora, Espíritu Santo. Wow. Ahí es cuando la muerte empieza a perseguirme. Ahí es cuando la muerte empieza a reclamar mi alma. Escucha esto profundo. Ahí es cuando la muerte empieza a reclamar mi alma. Y cuando empieza a reclamar mi alma, yo le estoy dando lugar a la muerte. Wow, wow. Escúchame, Franjul. Muy fuerte. En esa casa donde yo vivía, ahí la muerte fue a visitarme. Te visitó. Yo sabía agarrar cuchillo y hacerme así. Y no pasarte nada. No pasarme nada. Wow, wow, wow. Yo en un momento siento tu presencia. Wow. El diablo me dijo, ahórcate, nadie te quiere, todos te dejaron. Después de pasar un party en la noche de contentura, de estar envuelto, profundo. Muy fuerte. Al otro día el diablo me visita y me dice, nadie te quiere, todo el mundo te dejó, ahórcate. Yo, es verdad. Wow. Mi madre fuera del país en Alemania, mis hermanos, ya Dios sabe. Y ahí el diablo me dice, ahórcate. Ahí es cuando yo empiezo a atentar contra mi vida. Y cuando intento ahorcarme, Franjul, nunca en mi vida había experimentado algo sobrenatural como ese momento. Tú te pusiste la soga y todo. Para ahorcarme, a matarme. Wow, wow, wow. Y ahí fue cuando vino algo tan poderoso sobre mí que yo caí de rodillas al piso. Y empecé a llorar y empecé a temblar. ¿Qué es lo que me pasa? Muy fuerte. Yo empiezo a preguntarme qué es lo que me está pasando. Y empiezo a llorar. Y cuando empiezo a llorar, empiezo a recibir esa paz. Y a recibir esa liberación. Umashaya, kata la bajanda. Y a recibir ese cambio en mí. Y hoy en día entiendo que quien me visitó en ese momento fue el Espíritu de Dios. Muy fuerte. Aún no fue nada fácil para mí tener que vivir una vida de adición. Una vida donde todos te dan la espalda, amigos, amistades, porque cuando yo hice el desacato en esa casa, todo el mundo me soltó. Nadie apareció. O sea, yo estaba ofreciendo 2,000 pesos para que alguien informara dónde yo estaba. Wow, wow, O sea, wow. y los amigos míos que hacían la rumba y el party, todo el mundo se recogió. Muy fuerte. Intenté por varias ocasiones quitarme la vida, matarme. Wow, wow, wow. Y una de ellas fue donde Dios en su infinita misericordia permitió que yo pasara ese proceso de esa casa y las cosas se arreglaran. Y recuperé algunas que otras mercancías.
de las cuales yo había sustraído, había vendido, había empeñado, se recuperaron la mayoría. ¿Se pudieron recuperar? Sí, la mayoría. Wow, wow. Y ahí es cuando yo llego a una casa donde vivía mi mamá, y ahí es cuando Dios empieza a tratar conmigo, Fran Julio. Ahí es cuando llega a mi casa un hombre que supuestamente, tú lo conoces, que él era militar y él no lo es, que vive ahí en Sahul. Él llega de que yo había atracado a su esposa es una flaquita, que tú también la conoces, que quiero verla a ella también. Ella me acusó a mí que ella consumía, que su papá era prestamita. Sí. ¿Tú sabes quién es? Sí. Y en medio de esa situación, ella me acusó de que yo la atraqué sin yo atracarla. Siendo mentira. Dios lo permitió. Wow. Y recuerdo ese momento también que yo le dije a mi mamá que yo no sabía nada de eso, y fue cuando él fue a mi casa militarmente, fue armado, preguntando por mí, hablando conmigo, pero no sabía que yo era Ricky. Él está preguntándole a Ricky por Ricky. Wow, esa fue la persona que nos contaste en el testimonio pasado. Y él fue con un arma de fuego sobá. Wow. Y estaba hablando conmigo. Yo le dije, Ricky es incapaz de esto. Y en medio de esa situación, él dijo que aparezca. Y ahí fue cuando yo me entregué a Justo en ese momento con mi mamá y el difunto Modesto Amado. Y cuando me entregué, antes de entregarme, fui donde una prima mía, el diablo me dijo, quítate la vida. Me bebí un frasco de pastillas para matarme. Wow, wow, wow. Me dijo, cómprate un cigarro, fumé una chata. Me dijo, quítate la vida, nadie te quiere. Me bebí un frasco de pastillas. Lo que me dio fue para entregarme. Cuando yo me entrego a la policía, ahí aparecían 1100 cosas. 1100 cosas aparecieron allí. Y en ese momento, recuerdo que me entregué y a eso de la tarde fue un militar a predicar la palabra, a hacer el llamado. Muchos reciben a Cristo. Yo no lo recibí, tenía dos guerras en la mente. Uno me decía que lo acepte, otro no. Y ahí fue cuando llegó la noche, eso de las 2:30 y 3 de la mañana. La muerte fue a buscar mi alma, porque le pertenecía. Pero ya la palabra estaba sembrada. Amén. Y ese momento, Franjul, eso de las 2:30, 3 de la mañana, la muerte fue a reclamar una alma que le pertenece, pero no le pertenecía, porque hace 2000 y pico de años Cristo compró esta alma a precio de sangre. Amén. Y ya había un propósito de parte de Dios. Había un propósito de parte de Dios. Wow, wow. Y ahí es cuando yo recibo a Cristo, cuando la muerte me va a visitar. Fue algo sobrenatural, venía esa sombra negra por encima de mí. Y yo levanto mis dos manos al cielo y digo, Señor, si tú me sacas de aquí, te voy a servir. Aquí estoy. Pero fueron muchos los martirios, mucho el sufrimiento, mucho la lágrima, mucho el dolor, mucha la persecución. Tenía 7 fichas. Wow, muy fuerte. Droga, robo. Cada una de ellas. Dios me limpió. Muy fuerte. Dios es real. Pero mi vida fue una vida desgraciada. Wow, wow. Fue una vida sin niñez, fue una vida sin juventud. Ahora yo siento paz en mi corazón, siento paz en mi vida. Dios me dio la oportunidad aún de viajar donde nunca pensé muy fuerte llegar a esto. Dios ha hecho demasiado para nosotros pagarle tan mal. Es así. Lo más difícil es tú criarte sin la cobertura de papi ni de mami, aún ellos queriéndote. Sí, sí. Pero ellos se imposibilitaban por causas de que tenían que elaborar y no podían tomar su rol. Ricky, ¿podríamos decir entonces que la puerta principal por la cual te llevó a que todo esto pasara en tu vida fue la falta de padre y madre en tu casa? La falta de papi y mami. Eso fue lo que te llevó, que podríamos decir que muchas personas que quizá hoy en día veamos por ahí haciendo cosas indebidas, podríamos decir que una de las principales causas haya sido que no se hayan criado ni con su padre ni con su madre. Esas son las causas. Wow. Porque por ahí fue donde empezó a entrar tantas cosas en mi vida difícil, porque las personas me decían, el diablo me ministraba, y yo empecé a envolverme en ese ambiente de tal manera que empecé a crecer con odio y rencor. Yo recuerdo que en una ocasión yo fui a pegarle fuego a la casa de mi papá. ¿A pegarle fuego? Sí, yo no quería saber de ese hombre, yo odiaba a ese hombre. Wow. Yo no lo pasaba, como dicen, ni con sopita. ¿Por qué creció eso en ti? Esa maldad creció en mí porque no veía realmente la oportunidad de padre a hijo. No veía ese cariño, no veía ese amor, veía una indiferencia, no veía una igualdad, que son uno de los problemas fundamentales en el hogar. Wow. Que hay padres que se inclinan más a un hijo que a otro. Así es. Y el hijo ve eso y observa eso. Todos deben de ser tratados igual. Por eso Dios nos trata a todos nosotros iguales. Dios no tiene niña bonita. Así es.
todos somos iguales, y ahí fue donde empezó a crecer ese ambiente, ese rencor, ese odio, un odio profundo. Yo no quería saber de mi familia. Wow, wow, wow. Yo tenía a Satanás metido por dentro. Después de Cristiano, ¿tuviste la oportunidad de perdonarlo? De ir allá. ¿Aún sí, está vivo? Sí, fui Ok. allá, lloramos, Wow, wow. sentí la liberación de Dios en mi vida. Muy fuerte. Pedí perdón, nos perdonamos, nos amamos. Wow, Hoy en día terrible. yo me siento una de las personas más afortunadas entre mi familia de servirle a Cristo. Entre ellos mi hermano mayor, yo, evangélico, otros que vendrán al camino del Señor. Mi madre afortunada. Amén. Peleó la batalla y aquí estamos. Yo no culpo a mi madre. Wow. Porque el tú trabajar de 6 de la mañana, Claro, claro. si levantarte a las 4 de la mañana a una zona, para llegar a tu casa tarde, dormir, no tenía un encuentro, pero mi padre realmente no tenía la oportunidad. Yo te digo que vivía más preso, aún siendo adolescente, vivía más preso Wow. que suelto, porque me gustaba la delincuencia. Yo me gustaba ser delincuente. ¿Eso te gustaba? Sí, no, yo anhelaba eso. Wow, muy fuerte, muy fuerte. Pero Dios llegó y cambió nuestra historia. Aparte, contrario a mí, que en algún momento podré testificar de que realmente anduve en los caminos que anduve y realmente al final no era porque me gustaba, sino yo le decía a Richard Guerrero de que como me crié en el Evangelio, en ese tiempo ver que los predicadores de ese tiempo venían de un mundo oscuro, realmente cuando yo, lo principal de ese momento podríamos decir que entré realmente a la delincuencia mayormente, oye, escucha, buscando un testimonio para cuando yo fuera cristiano. Realmente, porque es como tú dices, a ti te gustaba, mas sin embargo a mí nunca me gustó, más fue buscando un testimonio que en algún momento podré hablar de ese asunto. Las personas no saben algo profundo. Yo estaba tan profundo en los vicios que yo fumaba con el papel de la Biblia. Wow, 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 wow. Yo utilizaba las partes blancas. Tú sabes que hay una área en la Biblia que tiene hojas en blanco. Sí, sí. Y esa era una de las hojas favoritas mías. Y utilizaba también, cuando ya no tenía la hoja blanca, mi mamá tenía una Biblia y yo arrancaba las hojas de la Biblia. Cogía la Biblia con la letra. Ya la que tenía en la letra. Cogía esa. Dios Sino que mío. toqué un fondo tan profundo que si nos ponemos a hablar realmente de la vida a la que yo viví, no terminaríamos ahora, Franjo. Muy fuerte. Bueno, ya para ir concluyendo, y ya que tocamos más de los puntos más primordiales, ¿qué fue lo más profundo que llegaste a tocar ya dentro de la adicción? Lo más profundo que podríamos decirlo, lo más bajo que llegaste en tu vida. Bueno, Franjo, mire, llegamos a momentos profundos. Llegamos a momentos profundos, tocamos fondo profundo. Allá abajo. Sí. Wow. Son fondos tan profundos que no sé si tendría la oportunidad de poderlo expresar aquí, porque ya cuando uno se convierte en un adicto, uno hace de todo. Wow, wow. Pero más o menos, simplificando, ¿qué fue lo más profundo? Tú sabes que lo más profundo que uno tocó era cuando uno tenía, por ejemplo, que permitirle a homosexuales, no sé cómo expresarlo, ellos le daban a un dinero Sí. para ellos realmente hacerle a uno lo que conocemos como sexo oral. Wow. Yo llegué a esa profundidad pues no había de dónde buscar. Y había que buscar dinero de algún Había que lado. buscar dinero para satisfacer ese vicio. Yo sabía, con amigos, yo tenía amigos, pero yo en ese momento no participaba, nos encerrábamos hasta en cabaña, porque yo tenía un amigo que era un muchacho que hoy en día teníamos la oración por él, muchacho elegante, aparente, y llegó, tenía una situación muy profunda del consumo del crack, que ese homosexual le gustaba, ese joven le gustaba, y en medio que le gustaba, él se trancaba con cabaña con él y él llevaba a algunos de nosotros, de los amigos, para consumir y él tenía su ambiente ahí feliz con su... Wow, muy, Sí. muy fuerte. Pero Muy fuerte. eso fue uno de los fondos profundos, pero ya estábamos tan profundos que ya ni la mosca nos miraba. Ya, Sí, no, ya ni la mosca nos miraba. ya era No. profundamente Porque el diablo- solo droga. El diablo es un mentiroso. Wow. A veces habían jovencitas hermosas, aparentes, que miraban a uno
y el diablo nos hacía creer que que nos veíamos bien. Sí. Pero era de pena. Y era de cacarao. No, de pena que tenían, no miraban. Y Dios realmente en su infinita misericordia nos libró de la muerte. Wow, muy no fuerte. una vez, varias veces, porque en una ocasión la G2 me dio una persecución yo en un punto de droga, que esa fue una de las situaciones, por eso te digo que el tiempo no me alcanzó. Sí. Donde yo me encontraba en un punto de droga, comprando sustancia prohibida, y el Señor utilizó una niña para decirme, allá la gente. Wow. Ese vocabulario lo conocemos que de calle. Cuando Sí. se habla allá la gente, se está hablando de esa gente. las autoridades, de Sí. esa gente. Y recuerdo que yo me tiré a un río sin saber nada. Wow. Y yo sentía los tiros que sonaban en el agua así, piu, 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 Los tiros sonaban. en el agua. Piu. Y el agua me daba por ahí. Y el Señor en su infinita misericordia me permitió yo salir del río, cruzar al otro lado, al cerro, que cuando eso no existía, ese puente viejo, ese puente nuevo, Sí, que ahí era que había un punto del difunto Cristian. Sí, me acuerdo. Ahí me pongo a hablar de vendedor, aquí no terminamos. Y Dios me dio la oportunidad, Dios me ha dado demasiada oportunidad que si me pongo a pronunciar aquí no termino. Wow, Dios muy me fuerte. guardó demasiado, Dios tuvo misericordia de mí. No sé ni cómo el Señor no me ha permitido que las lágrimas se me salgan, me ha dado fuerza en esa área. Pero a veces yo me traslado a mi pasado, Franjón. Wow. Yo vivo a veces y entro ese pasado profundo en el cual yo viví. Y yo digo, ¿cómo yo no sentirme agradecido de un Dios que hizo una liberación tan profunda Así en mi es. vida? Sí, porque si viéramos, vemos hoy en día a Ricky transformado, Sí, Ricky sí. pastoreando, predicando, Ricky el evangelista. Y yo sé que muchas personas te ven en diferentes altares de iglesias y no conocen verdaderamente a ese Ricky que vivió esa trayectoria. Que vivió una vida desgraciada, Wow, muy fuerte. una vida sin gracia. Es así. Por eso yo siempre he dicho esta palabra, no soy perfecto, Franjón. Como igual a cualquier ser humano cometemos errores, cometemos infracciones, no somos ángeles, Sí. tenemos los pies sobre la tierra y entendemos que tenemos nuestro defecto. Y sé que estamos casi finalizando, quiero hacer esta expresión. Hay algunas personas que quizás no conocen a Ricky profundamente Amén. y entenderían, porque lo digo, porque me lo han hecho saber, Muy fuerte. entenderían que Ricky es comparón, Ricky es privón, Ricky se la da mucho. No es así. Ricky, lo que pasa es que Ricky no es de mucho hablar. Amén. Su hermano Ricky es reservado, no habla mucho, no se involucra mucho, le gusta estar como más recogido y cuando más envuelto lo está. Pero si usted se profundiza y habla con el Padre y se acerca, va a entender que es todo lo contrario, porque el Señor nos ha hecho una nueva criatura. Amén, amén. Si se acerca verá que es realmente Sí, diferente. es Lo de adentro es diferente a la carátula. A la carátula, es muy diferente, exacto. Wow, muy fuerte. De verdad, Ricky, que ha sido impresionante escuchar tu historia, todo lo que tú has tenido que pasar. Recuerdo que cuando hacíamos la entrevista hablando de lo ministerial, contaba que llegaste tan hondo en la adicción que dentro de vivir en construcciones tenía que coger los clavos y venderlos. Esos son otros temas que es lo que te digo, es tan profundo. Muy fuerte. Testimonio donde yo tenía, amado, que yo me veía con saco, yo andaba con un saco arriba, yo entraba a las construcciones, clavo por clavo, lo echaba, yo sabía recoger, si me pongo a contar la cantidad de clavos, era enorme, y sabía recoger pedacitos de varilla, sabía desarmar platos de construcción armados para venderlos por hierro. Wow. Yo sabía, en 100 construcciones, meterme por donde quiera. Yo sabía durar un mes sin bañarme. Wow, un mes sin bañar. Un mes sin bañarme duraba yo, barbuje, hediondo, Wow, chancletica. Y enciendo hierro, yo recogía, iba a los puntos a pie. Recuerdo en aquel tiempo el difunto Coqui, el Chirigüevo y algunos que otros vendedores. Y sabía envolverme en ese ambiente tan profundo, Franjón, que yo te voy a decir algo, no es nada fácil, solamente el Señor puede sacar a alguien de esa adicción. Así es, así es. Solo el Señor puede sacar a alguien de esa adicción tan profunda en la cual yo conviví. No es fácil tú tener que meterte a la construcción para ir a vender hierro para satisfacer un vicio. Muy fuerte.
hacer muchas cosas que no estaban de lugar ante la presencia del Señor para satisfacer un vicio. No fue fácil. Es como te dije al principio, yo hacía mi robo, hacía mi atraco, pero donde más me profundizaba era en los vicios. Amén. Mi madre era ajena a muchas cosas, que quizás ve este video y se sorprenda. Muy fuerte. Pero muchas veces conocía que no era fácil, pero Cristo llegó a mi vida. Cristo llegó a mi vida. Wow, wow. Y realmente, Ricky, impresionante, porque eso que tú dices de que llegaste a tocar fondo, de andar pelú, de andar balbú, de andar días enteros sin bañarte. Y yo sé que muchas personas en ese tiempo te veían y te veían como un loco, No, un loco. te veían como un vagamundo. Yo estaba, Franul, yo estaba loco ya. Wow. Franul, yo buscaba en los contenes, yo andaba en los contenes buscando polillas de cigarro. Wow, wow, wow. Yo dormía en el día y andaba en la noche. Yo era como la lechuza. Yo en una ocasión a un español en una habitación de un hotel, que me reservo el nombre, Sí. yo sabía armarle los conitos con crack. Yo sabía meterme ahí, armarle los conitos y subir el crack arriba. Y en el conito se quedaba toda la grasa alrededor. Y yo rapaba todo eso alrededor. Y eso es lo que me tocaba a mí. Wow, wow, wow. Te digo que si nos pongo a hablar de la vida que yo viví, sería bastante. No terminamos ahora, es muy profunda. Esto costaría 2 o 3 horas para poder hablar de nuestra historia, en la cual nosotros vivimos. Yo tuve la oportunidad, yo tengo un hermano que me dio la oportunidad, me compraba motor, me dejaba tenis caro, que vi en España, que lo amo y lo quiero mucho, me dejaba ropa. Y él me decía, no la venda, por favor. Él subiéndose en el avión y yo llamando al vendedor. Pero yo llamaba a los vendedores y le decía, tráeme 200, 300. Y van huyendo. Yo le decía, mira, agarre esos tenis ahí. Agarre ese pantalón ahí. O sea, yo toqué algo demasiado. A mí me llegaban a dar, porque yo también entré en el ambiente de la venta. ¿De vender droga? Sí, yo vendía también. Ok. Pero ya cuando tú te conviertes en vicioso, es muy fácil soltarte a ti. A mí me sabían soltar 50 gramos y yo metérmelo. Wow. Y después esconderme. Le consumía la droga y te la escondía. Me la escondía. O sea, yo hice demasiadas cosas, Franjol, que Dios tuvo misericordia a mí. Y lo que más a mí me ha dolido en los caminos que tengo del Señor, que he llorado al Señor, es que Dios sabe lo que hace. Amén. Yo no tuve la oportunidad de yo poder decirle a aquella señora que me crió cuánto le agradezco lo que ella hizo. Wow. Yo realmente he llorado porque la llegué a maltratar físicamente. ¿A esa señora? Sí, le llegué a dar un par de pedradas tejía. Wow, wow, wow. Y yo, mi alma, muchas veces, el Señor me ayudó. Yo tenía una frustración fuerte estando en los caminos del Señor. Era que había como en forma, no sé si eso le llaman depresión, que cuando venía el pensamiento de ella a mí yo lloraba. Sí. Desconsoladamente me sentía culpable, me sentía alguien, el enemigo utilizaba esa imagen para atacarme y para golpearme, y el Señor me ayudó a superar esa parte. ¿Esa persona murió? Sí, murió en Cristo. Yo no la pude ver, ella me dejó una casa, a mí me la quitaron. Sí. Sí, eso es otra historia también. Wow, terrible. Sí, una mujer que abusó, y si ella ve este video, necesita volverse a Dios. ¿Es cristiana? De estos cristianos de hoy en día. Muy fuerte. Necesita volverse a Dios. Muy fuerte. Pero eso nosotros lo dejamos en el pasado. Amén, amén, amén. Dios tiene mejor cosas para nosotros, sí. Wow, muy fuerte, Ricky. De verdad es impresionante. Y tocando el punto que decías de que tocaste el fondo, de andar vagamundo por la calle, eso no podría darle una gran lesión, porque en ese momento muchas personas te miraban, te ignoraban y no veían realmente el propósito de Dios en mi vida, en tu vida. No, en los Rosales yo era un gángster. Es terrible. Yo recuerdo que en los Rosales a mí me mandó la cuñada mía 16.500 pesos para un seguro. Y yo compré una Jumbo y yo andaba en el barrio sin camisa y ya la gente estaba murmurando que dónde me metí, que a quién atraqué, que a quién robé. Porque te vieron con cuarto. Y yo todo ese dinero me lo consumí. Es fuerte, es fuerte. Yo entré en un ambiente, amado, que no termino ahora, Franco. No, muy fuerte. No terminamos. El caso es que no podemos menos, podríamos decir que la gran reflexión que podríamos tener en este día es que no podemos menospreciar a nadie por lo que esté pasando. Sí. Y mi mayor consejo, el mayor consejo para todo aquel que es padre, como Franco, sí. como nuestro hermano
Richard Guerrero. Mi mayor consejo para ellos es que no tengan desigualdad Sí, así relacionado es. a los hijos. Así es. De que le hagan saber a los hijos que las cosas se ganan con sacrificio y sudor. Así Porque es. una de las cosas que más afectó mi vida fue esa, la desigualdad. Cuando yo veía que a uno se trataba mejor y a mí me trataban indiferente, esto me mataba. Wow, wow. Yo me creía que no era hijo, que no pertenecía a la familia. Yo Muy pensaba fuerte. que a mí me encontraron por ahí en un basurero. Y esas son una de las cosas que puede afectar profundamente a sus hijos que hoy en día están creciendo. No tengan desigualdad. La misma pela que se le puede dar al varón, Así hay es. que dársela a la hembra. Wow, muy fuerte. Realmente Sí. muy fuerte. Sí, amado. Porque cuando entramos a esa etapa, yo leí un proverbio, no lo tengo en la memoria, pero leí un proverbio, donde el proverbista dice que todo aquel que se impone a la corrección causa daño, Sí. pero todo aquel que la permite desde pequeño causa fruto. Eso es así. Es impresionante realmente. Y eso dará una gran lección a los padres, como dice Sí. Ricky. No tengan favoritismo con los hijos, que eso realmente puede causarle un trauma tan fuerte que llegue a pasar eso. Y, Sí. y lo podemos ver realmente. Si tú te pones a hacer una encuesta sobre los hombres que están presos y ustedes le preguntan cómo fueron su niñez, y el 99.9% le dirá que pasó lo mismo que pasó con nuestro hermano Ricky. Así que, Y escucha esto, sí, escucha esto. Cuando yo era un estudiante que a mí me volaban de curso, yo me frustré porque en la escuela había un profesor gay, wow, pájaro, muy fuerte. un profesor pájaro, y ese profesor me acosaba. Yo le corrí a ese profesor. Wow, wow, Yo wow. huía a los montes, yo me iba, y él iba a los montes atrás de mí. Atrás de ti. A mí en esa ocasión hicieron una reunión y lo grabaron a él, así, investigándome a mí, preguntándome, estaban grabando. Y en ese momento a él lo mandaron a dar clase de noche, pero era un pájaro. Terrible. Eso me alejó de la educación. Tanto la delincuencia en la calle, pero eso fue un golpe mortal. Para ya terminar Sí, ya. sí, yo hice un quinto curso, sexto, pero yo era un estudiante que me volaban de curso. Yo era muy, Inteligente. sí, muy abierto en ese ambiente, pero las sustancias prohibidas me consumieron la neurona. Muy fuerte. Dios me ha ido restaurando mi neurona. El Señor. Wow, poderoso. Señor. Pudimos escuchar la historia de nuestro hermano Ricky, lo que pudieron tener la oportunidad que vieron en la entrevista pasada, hablando de lo ministerial, en lo cual él contaba parte de su testimonio. Pues en esta ocasión abrimos un nuevo segmento llamado Portentos Testifican, y nuestro hermano Ricky pudo testificar de todo lo que pasó en el mundo y cómo pudo haber llegado en el Evangelio. Así que le invito a que se suscriban a nuestro canal, que puedan ver la entrevista, la cual estaremos subiendo más entrevistas con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.